влюблен, тогда был я. До сих пор мне всех дороже первая любовь моя. В сказку я навсегда влюблен, забывая боль. По тебе я схожу с ума, я пленен тобой. Hola, hola de nuevo aquí, otra vez el intento se está desconectando de vez en cuando el internet, no sé por qué, pero igualito aquí insisto porque a veces ocurre, no sé si por la conexión, pero les doy la bienvenida a todos a este espacio de luz y como siempre de mucho aprendizaje y sabiduría estos martes hablando de sendero de la salud plena y consciente, vivir y no subsistir. El tema de hoy es el arte de ayunar, equilibrio y armonía. Recuerden que el objetivo principal de estos live es tocar temas de reflexión para sembrar esas semillas de curiosidad y cultivar los frutos de acción en el área del autoconocimiento con el propósito de lograr una mejor calidad de vida, mejorando la salud mental y espiritual, física por supuesto. Y como siempre cito y no me canso de citar a Sócrates que dijo en Oráculo de los Elfos: hombre, conócete a ti mismo y conocerás al universo y a los dioses. Ayuno, ¿qué será ese ayuno? Ayuno realmente hablan de más que todo de la abstinencia de comer, de beber, a veces ambas cosas, a veces dejan por ejemplo la bebida, pero también hay ayunos religiosos con propósitos espirituales, médicos, de salud, hay de palabra, de acciones, de pensamientos, todo depende del enfoque que ustedes le pongan. Existen varios tipos de ayuno, vamos a decir de ayuno de comer, de alimentos. Uno de ellos ahorita está muy de moda, el ayuno de intermitente, que alterna periodos de comida y ayuno. Inclusive ahí hacen 16 horas de ayuno, 8 de ese periodo como pueden comer, 12 por 12, 18 por 6, 20 por 4 y bueno, ahí está el comer. El comer durante 24 horas o más, pueden ser 2 semanas y el máximo son 40 días, ¿verdad? Entonces, de eso hay muchos escritos en las escrituras ancestrales, espirituales, escrituras védicas, en la Biblia, en muchos de esos escritos sagrados. También hay ayuno en días alternos. Consiste en comer normalmente un día y restringir simplemente algunas calorías, que eso también hace como una descarga. También hay ayunos prolongados, como le dije, que puede durar entre 4 días y bueno, varias semanas. Ayuno con pura agua. Son descargas, es chévere hacer eso como una vez a la semana, esas descargas. Y bueno, realmente hay un libro donde ustedes pueden también informarse sobre eso que a mí me encanta, que me parece maravilloso, que es este librito que se llama La curación por el ayuno, de un escritor ruso, de un científico ruso, Alexei Suvorin. Entonces, claro, aquí yo está bastante viejito, aunque fíjense que fue editado aquí en Venezuela en el año 2007, pero su primera edición fue en el 2003, aunque el escritor, no hay mucha información, ¿no?, desde cuándo comenzó, pero ya la primera edición fue en 1931. De eso ya hablaban hace mucho tiempo y él ahí ya ponía sus ejemplos, ¿no? Entonces, bueno, aquí hay muchas citas interesantes
que quizás, bueno, si nos alcanza tiempo se los comento, pero la intención aquí es comentarles que este escritor se considera un clásico. Busquen ese libro. Yo creo que ahí en la Plaza de la Moneda o donde ustedes quieran, donde venden libros, seguro que lo encuentran porque es bastante conocido ese librito. Y un clásico en la naturopatía, porque eso fue como una guía para muchos en el ayuno terapéutico. El libro La curación por el ayuno fue escrito y publicado, como les dije, en junio del 2003. Esa es la primera edición que por lo menos nosotros podemos hacerle seguimiento. Se menciona que aquí, por ejemplo, el prólogo que escribe, lo escribe Monseñor Miguel Jaluf, que él lo escribió en 1931. Bueno, aquí dicen que ese escritor vivió 140 años y cuando se enfermaba no tomaba medicamentos, sino que ayunaba. Sí, hay muchos dicen que uno de los médicos antiguos, cuando por ejemplo tenían esos síntomas que ahorita llamamos diabetes, que en aquel momento seguro que no lo llamaban así, el médico mandaba sin comida y sin bebida a una persona que fuera caminando de una ciudad a otra y se regresaba. Cuando regresaba ya regresaba sano. Entonces, bueno, esas cosas así es la sanación. La sanación del cuerpo no requiere tantos medicamentos como hoy en día nos adictaron. Entonces, ¿cuáles son los puntos principales de ese libro que yo quisiera aquí subrayar? Por ejemplo, que Suvorin defiende el ayuno como la terapia natural, más efectiva, capaz de resistir y superar diversas enfermedades. Argumenta que el dejar de comer, el cuerpo activa un sistema inteligente y complejo para obtener esas energías requeridas para la vida y las agarra de las reservas de grasas acumuladas. Ahí sucede como esa limpieza, esa renovación celular. Un punto central en la idea del ayuno induce una renovación, que dice que de verdad esa renovación es profunda, esa renovación celular. Y lo que lleva a la limpieza y purificación de los tejidos, por supuesto, es el dejar de comer. Se enfoca en la desintoxicación de todos los órganos, de todos los filtros, sacando basura, ¿no? Sustancias, eliminando y obteniendo energía de esa basura, ¿no? Ya sabemos que en muchos países utilizan la basura de lo que nosotros, los desperdicios, lo utilizan como energía. Pues nuestro cuerpo hace lo mismo. Durante el ayuno, el cuerpo primero utiliza el glucógeno almacenado en el hígado y luego los ácidos grasos de la grasa acumulada para obtener esa energía. El proceso más destacado, según Suvorin, es la eliminación de sustancias de desecho o basura almacenada en el cuerpo. Ese es su primer objetivo, que eso es lo que realmente hoy en día sabemos que es lo que produce las enfermedades. Por supuesto, ahí se pierde peso ya que se eliminan esas grasas acumuladas. Pero recuerden una cosa muy importante: muchas personas ayunan, rebajan, luego vuelven a adquirir el peso y a veces el doble, porque es que las células de grasa ya una vez formadas no se eliminan de nuestro cuerpo, ellas como que se desinflan, pero en el momento que ustedes vuelven a sus hábitos normales, si se puede decir que son normales, enseguida esas células se abomban, enseguida se recuerdan lo que tenían, empiezan a acumular, porque son como protección de nuestro cuerpo. Dicen que muchas personas que tienen sobrepeso, esa es primero un proceso emocional, que se está defendiendo el cuerpo de algo. Y claro, si no tiene un sistema bien organizado,
y solamente hacen eventualmente ese tipo de ayuno sin ningún control ni ningún sistema, por supuesto el cuerpo va a pensar, no, ahorita voy a acumular, mientras que está comiendo no voy a sacar la basura del cuerpo, sino la voy a acumular para por si acaso cuando de repente vuelve esa persona a entrar en ayuno, tendré reservas. Entonces esas reservas son protecciones del mismo cuerpo, emocionales. Y de verdad que es una herramienta excelente para muchas dolencias, de problemas nerviosas, esclerosis, reumatismo, gota, hidropesia, inflamaciones de diferentes tipos, heridas. Eso como que estimula para que salga toda esa impureza, el pus, sales pesadas, todo eso a través del ayuno se logra, ¿ok? Entonces, ¿cuáles son realmente esos principios que se describen? Me refiero a ese libro porque es el más que he visto esa descripción detallada, porque el mismo autor ha hecho muchos ayunos y los ha descrito, y además casos específicos, ahí describe casos específicos de curación a través del ayuno. Entonces Suvorin creía firmemente que el cuerpo tiene la capacidad innata de curarse a sí mismo cuando se le da la oportunidad. Claro, al meterle siempre comida, el cuerpo no tiene tiempo de dedicarse a su sanación. Por eso el ayuno, al liberar al cuerpo de la tarea de la digestión, permite que la energía se digiera, se dirija a esa reparación y limpieza interna. La limpieza y la desintoxicación, por supuesto, es clave ahí. Uno de los objetivos principales del ayuno es la eliminación de las toxinas y residuos acumulados en el organismo. Y bueno, el autor observó cambios en la lengua, que la lengua es como que el espejo, ¿no?, de nuestra salud. Como tenemos muchos mapas en las palmas de las manos, las plantas de los pies, las orejas, los ojos, los iris. Entonces tenemos muchos mapas que nos pueden indicar el estado de salud, y por supuesto la lengua es uno de ellos. El aliento, las secreciones corporales, el mal olor de diferentes partes del cuerpo. También ayuda a restablecer y restaurar el equilibrio natural del organismo, permitiendo que los sistemas funcionen de manera óptima. Importante, por supuesto, es el agua. El autor enfatiza que el ayuno no es una abstinencia total, sino abstinencia de alimentos sólidos, permitiendo que la ingesta de agua pura. Claro, ahí el tema del agua, en uno de nuestros lives voy a tratar ese tema del agua, que significa esa agua pura. Desde luego, lo más adecuado es consultar con un médico con respecto cuando uno quiere entrar en un ayuno. No todos los médicos apoyan estos métodos. Por eso mejor es quizás tratar o consultar con personas experimentadas en el área, que de verdad sepan todas las fases que puede pasar la persona en el proceso de ayuno. Fundamental, por supuesto, es hacer una limpieza antes de entrar en un ayuno, porque el problema principal que surgen durante los ayunos es la salida de las toxinas, que pueden ser dolor de cabeza, irritación en la piel, que empiezan a salir por todos los huequitos, las impurezas. Entonces, si ustedes se hacen anteriormente un ecodetox cuántico, una depuración, es muy importante, porque y más que todo limpieza del intestino, porque ahí es donde se acumula toda esa basura. Por supuesto, hay que tener una dieta previa, o un ayuno,
preayuno, ¿no? Comiendo, por ejemplo, unos días antes, unos 3 días, puros vegetales, fruta, para ir como que reduciendo el estómago, ¿no? Porque a veces con tanta comida se infla tanto el estómago que luego siempre pide, y cuando uno entra en un ayuno, por supuesto, no va a entender ese método del cuerpo y se va a estresar. Hay que preparar la mente, ese punto es importantísimo. El ayuno requiere como una fuerte determinación y distraer la mente es la clave, ocuparse. Siempre yo digo, cuando nosotros tenemos un día de ayuno en el ecodetox, no un día, no, hay como 2 días en total, pero esos días cuando hay una preparación previa no se sufre tanto, además acompañado de enema, que eso ayuda a que las toxinas vayan saliendo mucho más rápido. Es importante entender los beneficios y el proceso que van a vivir. Infórmense bien para estar preparado. Es mejor estar preparado que luego se lleven la sorpresa. La exposición al aire fresco, el sol, es muy importante. No sé si han escuchado sobre esos comesol que llaman, que no comen nada, sino que a través del sol hacen como un tipo de fotosíntesis, empujan al cuerpo a no digerir alimentos, sino que adquirir la energía a través de los rayos solares. Esa también es una técnica interesante que si les interesa pueden ahí indagar en Papa Google, que se lo sabe todo. Ahí se solía recomendar pasar siempre un tiempo libre, caminando suavemente, exponerse al sol con moderación, por supuesto, para apoyar ese proceso de desintoxicación. Atención, hay que tener mucha atención a los síntomas que van presentando, apuntándolos, ¿no? Y entendiendo que todo lo que esté pasando durante ese ayuno es parte del proceso de desintoxicación y tienen que aplaudir, bravo, yupi, qué bueno, que me duele la cabeza, que tengo náuseas, que tengo debilidad, pero bueno, ese es parte del proceso cuando el cuerpo se está desintoxicando y cuando tú estás informada, entiendes que ese proceso es natural, no caes en ese victimismo, ay, pobre de mí, o todo lo demás también empiezan a decir, come, porque si no te vas a morir. No, tenemos suficientes reservas, créanme. Entonces, claro, tienen que pasar una crisis curativa, eso es parte de la desintoxicación, la llaman también crisis desintoxicante, que son periodos en los que los síntomas pueden empeorar, toda la enfermedad que tienen puede alterarse, al igual que en biodescodificación dice que es el periodo de vagotonía, ¿no? Vagotonía. Entonces tienes que llegar a un pico de crisis para luego empezar a sanar. Es muy importante no solamente el preayuno, el proceso del ayuno con conciencia, sino también romper el ayuno. No es que cuando ustedes dejen, por ejemplo, se sienten mal y ya no tienen tanta hambre que se comerían una vaca completa, ¿no? Los que comen carne. Pero no pueden enseguida comer. Yo me acuerdo que después de una desintoxicación, un amigo muy querido estaba como ansioso, Oksana, ¿cuándo puedo comer carne? ¿Cuándo puedo comer carne? Y Dios, y yo digo, que bueno, cada quien tiene su proceso. Y cuando llegó el momento me llama, me dice, Oksana, ¿qué tipo de carne puedo comer para que mi cuerpo lo digiera mejor? Bueno, una de las carnes, si hablamos de carnes, la más fácil de digestión es la carne de conejo, ¿no? Dicen que el hígado de conejo hasta se lo dan después de la operación de corazón a las personas. Entonces él se fue aquí a un restaurante de la estación, agarró un conejo completo y se lo come y luego le da una indigestión que la va a recordar toda la vida. Entonces desde ahí nunca más hizo eso, porque de verdad romper el ayuno hay que hacerlo gradualmente. La fase de rompimiento de un ayuno es tan importante como el mismo ayuno o dar hasta más.
debe ser extremadamente gradual, comenzando por líquidos, por unos 2-3 días. Fíjense que dicen que si tú tuviste un ayuno de 7 días, el proceso de rompimiento del ayuno tiene que ser la mitad, 3 días y medio. ¿Qué significa? Tomando jugos diluidos, poquito a poco ir incrementando bebidas, luego quizás frutas ligeras como la lechosa, empezar a tomar electrolíticos como el agua de coco, los probióticos como por ejemplo el kombucha, para empezar a recuperar la flora intestinal y empezar poco a poco a activar el estómago, porque el estómago como que se para, él deja de existir. Llega un momento que tienes que por supuesto empezar a ingerir, pero él se tiene que adaptar. Por eso pueden haber choques indigestivos. Por eso durante el ayuno se recomienda tomar pura agua. Tienes hambre, toma agua, pero nosotros tenemos aquí en el taller del Ecodetox Cuántico un sistema también de depuración, desintoxicación celular que llaman, ¿no? A través de probióticos líquidos de Rejuvelac y otros, pero eso tienes que hacerlo también paulatino, y cuando tienes hambre tú tomas ese líquido, además de otros líquidos que puedes tomar. Agua de limón, agua con un poquito en todo caso de miel si te sientes demasiado débil pero quieres seguir ayunando. Es un muy buen beneficio. Puedes ayudarte a hacerte esas agüitas de espirulina que también ayudan a repotenciar, y más que todo eso es como un alimento celular. Pero todo eso tiene su método, ¿no? Durante los ayunos se recomienda reposo. No se pongan a inventar de ir al gimnasio, de correr, de limpiar la casa de forma general. No, eso no se recomienda, porque tú requieres energía, y si la vas a gastar en esas actividades físicas, de verdad que eso no te va a ayudar. Entonces es más bien quédate dormida haciendo cosas así light, no, eso muy ligeras. Hay que escuchar a su cuerpo, porque durante el proceso pueden ocurrir, como les dije, varias cosas. Entre ellas, nuestro indicador principal es la lengua. Y fíjense que en este librito a mí me dio mucha curiosidad, que muchos dicen, no, ayuno intermitente y ya todo chévere. Sí, realmente lo que pasa que el ayuno intermitente es que se puso de moda ese nombre, pero realmente es la forma normal de alimentarnos nosotros como seres humanos. Así llevamos comiendo cuando empezaron las industrias a fabricar, no tiene eso ni 200 años. En cambio, anteriormente, ustedes han visto en las escrituras que le han puesto tanto énfasis a las comidas, ¿no? Entonces ahora todo el mundo, muchos recomiendan, no todo el mundo, pero muchos recomiendan, come ahí 5 veces al día o cada no sé cuántos, casi como una vaca masticando todo el día. Eso no es bueno para el estómago y para el cuerpo en general, porque el cuerpo no tiene tiempo entonces de procesar todos esos alimentos que entran a nuestro cuerpo. Entonces fíjense una cosa tan curiosa, aquí hay un dibujito de las lenguas en sus diferentes fases. En la fase número 1 es cuando tienes la lengua cubierta completamente. En el centro siempre hay como esos sedimentos, que porque nosotros comemos desde la boca y luego pasa por todo el sistema digestivo para sacar luego los excrementos. Entonces aquí viene a lo contrario, empezamos a limpiar desde abajo hacia arriba, y el último punto de indicación que el cuerpo está limpio es la lengua, porque ahí ese es como ese residuo final, ese polvillo que todavía queda en el cuerpo y se manifiesta en la lengua. Por eso
Fíjense, solamente al día 36 empieza a disminuir. Día 38, 39 te queda todavía una manchita, porque al principio son manchitas pequeñas rosadas que se forma en esa lengua blanca con residuo. Luego eso va disminuyendo hasta solamente en el día 40 es que la lengua se pone totalmente rosadita, limpia, bella. Entonces ahí es donde podemos valorar el nivel de desintoxicación. Por supuesto, también durante el proceso de desintoxicación van a sentir mal aliento y en muchas ocasiones ese es un olor a acetona, algo así, que empieza a salir del cuerpo. Pueden tener debilidad, mareos, es parte del proceso, como les dije. Pueden tener hasta un estado anémico, cambios de humor, que no me toquen porque si no los como vivo. Puede ocurrir eso también. Síntomas de desintoxicación, bueno, ya les dije que son fatiga, náuseas leves, van a sentir ahí como que eso no va conmigo, yo lo voy a dejar porque me siento mal, ay, auxilio, el victimismo, empiezan ahí, pero esa es parte de una desintoxicación si lo toman en serio, pero siempre cuando son ayunos prolongados, por supuesto tiene que ser bajo una atención de un especialista en este área. No se puede tomar ninguna bebidas estimulantes como el té, café, alcohol menos, ni tabaco. Estamos desintoxicando, por favor, dejen de consumir cosas que intoxican. La higiene es importante porque la higiene interna y externa. Tomar en todo caso agua tibia, eso estimula mucho, tranquiliza el sistema digestivo. Cepillarse los dientes, preferiblemente no con pasta que tenga flúor, mejor es con bicarbonato, agua oxigenada, algunas infusiones o con arcilla. Eso es para limpiar más que todo, y raspar la lengua para ir ayudando al cuerpo sacando esas impurezas. Durante el ayuno, el autor Suvorin experimentó con varios tipos de ayuno, de pocos días, de más días, de horas, y por supuesto cada ayuno tiene su propósito y tiene su importancia dependiendo del caso que quieren tratar, ¿verdad? Como les dije, que la interrupción del ayuno, si en algún momento sienten malestar, palpitaciones, dolor intenso, bueno, se puede interrumpir, pero siempre rompiendo el ayuno según las recomendaciones que le di antes, ¿verdad? Con lentitud, gradualmente, sin desesperación. La primera comida no tiene que ser comida sino jugos, como les dije, ¿no? Quizás un puré de manzana, un juguito de naranja, pero diluido. Todos los juguitos que vayan a tomar tiene que ser diluido, sin desespero, ¿oyeron? Lo toman un traguito, lo tienen en la boca un rato y ahí se lo tragan, que sea de forma lenta para no hacer ese choque al estómago. Pequeñas porciones. Recuerdan que durante el proceso se reduce el estómago y por eso las primeras quizás no tengan tanta hambre. Ahí va a haber un momento que ustedes de verdad determinarán el hambre verdadera, esa baja de energía. Ese es el indicador de baja de hambre verdadera, porque claro, si ustedes también acompañan, ese punto es muy importante, que en práctica lo hemos verificado, que durante el proceso de ayuno es importantísimo seguir
las recomendaciones de los enemas, porque eso te va a seguir, y con todo eso va a seguir sacando basura y basura y basura. Por eso dicen, no, yo me tomo, no sé, me hago una desintoxicación cada X tiempo. No, pero es que comemos todos los días, y además esas acumulaciones van bajando poco a poco y requiere su tiempo. Eso no se logra en un solo día. Por eso ayuno intermitente, bueno, sí descarga el estómago, pero no hace esos beneficios terapéuticos puntuales que uno puede lograr a través de un ayuno prolongado. Alimentos recomendados para esos periodos de salir de un ayuno, bueno, poquito a poco, después de que empezaron gradualmente con jugo, fruta, unos vegetales, ahí empiezan unos puré, sopas puré, también cocido o puede ser crudo. Yogures, en ese momento no se recomienda leche así pura, en todo caso yogures o algunos probióticos como el kombucha, el kéfir de agua o el kéfir de leche también, pero con dosis pequeñas. Fíjense que el kéfir se puede también diluir con agua. Lo importante es empezar a recuperar poco a poco el tema de la digestión. Por supuesto, no se recomienda ninguno de los alimentos procesados, grasas malas que llaman, y grasas en general. Mejor al salir del ayuno no abusen con eso, ni azúcares ni sales refinadas, mejor todo natural. Masticar muy bien, porque ese proceso de activación, la salivación durante el proceso de activación del sistema digestivo es importante, y comienza toda la digestión, ¿dónde? En la boca. Por eso masticar lentamente, sin apuro. Quizás tengan ese desespero de tragarse eso de una vez, pero ténganse paciencia y vayan observándose, porque la autoobservación yo creo que es el punto más importante en todo el proceso del ayuno. Esta fase debe ser así como paulatina, y como les dije, si tuvieron un ayuno de 3 días, la entrada a la comida tiene que ser 1 día y medio. No pueden de una vez empezar a comer. ¿Cuáles son los peligros durante un ayuno? Y más todavía si no está controlado. Bueno, la deshidratación, entonces falta de agua. Lo más complejo de eso es el agua. La pérdida de electrolitos, que lo pueden recuperar con agua de coco, facilito. Las personas que tienen problemas de diabetes pueden tener esos bajos de hipoglicemia, ¿no? Que llaman. Pero eso también es controlable si lo hacen inteligentemente, bajo una supervisión. Pérdida muscular, eso es inevitable, luego lo pueden recuperar, porque claro, el cuerpo puede comenzar a descomponer músculos para obtener energía. Empeoramiento de condiciones preexistentes. Por ejemplo, el ayuno puede poner en crisis cualquier enfermedad, pero recuerden que esa misma crisis es nuestra curación. Problemas psicológicos, bueno, ahí sí tenemos que prepararnos muy bien, porque yo creo que el problema más grande son los hábitos que nos manipulan, y eso es una cuestión mental. Si nosotros podemos dominar a esa loca de la casa, entonces ahí vamos a sufrir menos durante el proceso de ayuno. Por supuesto, lo ideal sería que hacerlo, por ejemplo, en un grupo que hay como que hay un estímulo o un apoyo. No hacerlo cuando toda la familia está comiendo, porque es un poco más complicado. Es posible, si tú tienes fuerza de voluntad, porque el secreto está en la fuerza de voluntad, no importa. Por ejemplo, a mí me
me llaman a reuniones y comen carne y cosas indebidas que yo no como, yo ahora tranquilamente ni me provoca, y uno tiene su autodominio porque sabe por qué lo está haciendo, porque las cosas se tienen que hacer con conocimiento, entendimiento del por qué lo estás haciendo, con mucho amor más que todo por uno mismo, y por supuesto el enfoque al propósito para qué lo estás haciendo, ¿okay? Suvorin detalla las transformaciones que ocurren en el cuerpo durante el ayuno, incluyendo cambios de la lengua, la salud en general. De verdad que llega un momento que pasas la barrera y la energía empieza, no has comido pero tienes mucha energía, eso es muy interesante. Entonces esas sustancias de basura que empiezan a eliminarse a través de la autofagia, que es cuando las células empiezan a consumir la basura alrededor, eso se logra. Fíjense que solamente al séptimo día empieza el proceso de autofagia. Por eso los ayunos intermitentes lo que hacen es descargar, es darle el espacio a nuestros filtros para que se procese lo que tú consumiste durante el día. Y desde luego ahí hay un beneficio, ¿verdad? ¿Sí? Pero si quieres profundizar y que realmente se active ese proceso de autofagia, eso, ¿saben?, comienza al séptimo día, cuando realmente empieza el hambre. Tú pasas esa barrera al tercer día, la pasas, y luego ya al séptimo día, al no recibir alimento, el cuerpo empieza a recoger las reservas. Hay una renovación celular, evidentemente. Estos son también, por supuesto, rejuvenecimiento, la piel mejora, el aliento mejora. El ayuno como un proceso natural es realmente una terapia profunda, que no muchos están preparados para ello. Fíjense que si tú lo haces de forma ordenada, puedes obtener muchísimos beneficios. Y la historia nos ha mostrado situaciones críticas donde la persona no come. Imagínense en la bloqueo de San Petersburgo, de 2 años, que duró más de 2 años en la Segunda Guerra Mundial. La gente, ojalá si conseguía 120 gramos de pan al día, y con eso muchos, por supuesto, hay algunos que no pudieron conseguir o le robaron la tarjeta de alimento y ya no tenían fuerzas para ni siquiera ir a recoger ese trocito de pan. Por supuesto, murieron. Pero los que sobrevivieron, se ha demostrado que esas personas vamos a decir, las enfermedades que tenían antes no estaban, ya desaparecieron. Claro que todo tiene un límite. El ser humano no puede estar, los recomendados son 40 días. Las personas que sufren de más tiempo sin alimento, ahí hay un deterioro, y ahí es donde viene el deterioro muscular y cerebral, y bueno, celular, y etcétera, etcétera. Entonces, lo que funciona para una persona, por supuesto, no funciona para otra. Por eso esa autoobservación es sumamente importante durante el proceso. En resumen, la forma correcta de ayunar, según este autor, es un proceso de abstención voluntario de alimento que permite al cuerpo limpiarse. Ese es el objetivo, y regenerarse a sí mismo, con una especial atención que hay que dedicarle a la desintoxicación y renovación celular. Ese es un propósito grande. Sin embargo, no se presenta como una fórmula rígida. Ahí nosotros, cada quien, según el caso, se le va ajustando o incrementando o quitando
ciertos alimentos para ese proceso de autocuración. Y bueno, aquí me están diciendo enemas de qué. Por supuesto, yo no recomiendo enemas de café, ¿oyeron? Porque los enemas de café, inicialmente, yo tengo un live en Instagram también y en YouTube que yo hablo de los enemas. Eso fue, creo que, el tema de la semana pasada. Entonces esos enemas hablan sobre ahí yo hablo sobre el tema, qué tipo de enema. Hay muchos tipos de enema. El de café no lo recomiendo porque entonces metemos a nuestro intestino lo que es la cafeína directamente, ¿no? Porque la fórmula de los enemas de café fue estudiado por un alemán que determinó que hay una enzima de café que es maravillosa para desincrustar. Pero cuando hablamos de enzimas, estamos hablando de una sustancia que a los 42 grados se elimina. Entonces no podemos hablar de un café tostado que duró ahí, no sé, más de 2 horas tostándose, y lo que se le subió son las toxinas, que es la sustancia tóxica, que es la cafeína. Pero realmente el café tiene muchos beneficios y ayuda a adelgazar, a desintoxicar, a desinflamar, pero el café verde, tomarlo como tipo té verde, al igual que el té verde también es antioxidante y el café también verde, pero como es tan duro en su sustancia es muy difícil de moler, por eso más que todo lo usan tostado y bueno, además el olor tostadito. A mí me gusta más que todo el olor, no tomo café. Y no recomiendo. Los enemas hay que saber usarlos porque no es ese enemita chiquito, tienes que ponerte primero liberar el recto con una sustancia y luego 2 litros para lavar hasta que llegue al apéndice y se devuelva. Son 2 litros de agua que tiene que tener un ambiente ligeramente salado y ácido, para que no se absorba por los intestinos. Y bueno, mis amados seres, si sienten que nuestros encuentros por este medio les están despertando esas memorias, esa curiosidad, vibran con sus corazones, se sienten identificados con las temáticas de estas sabiduría, de estos conocimientos, los invito a unirse a nuestra comunidad en búsqueda como buscadores de la verdad. Aquí en esta plataforma de Instagram, de YouTube, cada suscripción, cada like, cada momento de interés sincero, cada aporte, cualquier aporte que ustedes quieran realizar, nos asegura, nos ayuda a que estas enseñanzas continúen encontrando su camino hacia aquellos que están listos para recibir, ya que el propósito de estos compartir es la multiplicación, ¿verdad? Y que toda la sabiduría transmitida se convierta en sabiduría preservada para nuestras futuras generaciones. Por eso espero que le fue útil esta información. Muchas gracias por su participación, como siempre. Me pueden seguir viendo en esas grabaciones y bueno, hasta nuestro próximo encuentro. Besitos, besitos, chao, chao.